Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11, será ahí nuestro texto para el estudio de hoy. Cada uno de nosotros ha enfrentado diversas pruebas y tribulaciones. La palabra tribulaciones es una de las palabras más comunes en esta sección de la carta de Pablo. Capítulo el 1, el 3, el 4, lo repite Pablo una y otra vez. Y aunque el mensaje del evangelio americano es un evangelio mayormente enfatizado en el progreso, la prosperidad, la salud holística en la vida, y que en eso hay parte de verdad de los efectos del evangelio. Aunque haya parte de verdad del efecto del evangelio en todos los aspectos de la vida, la sobreestimación de estos efectos temporales relacionados con la vida terrenal a veces pretendiera anular la gran realidad y problemática de todos los hombres. Al venir a Cristo no se nos quitan los problemas. Es más, como Pablo, por causa de Cristo, muchos problemas se multiplican y se agudizan. Todo depende de cuánto nosotros nos identifiquemos auténticamente con Cristo. Porque la vida de Cristo ha de ser la misma de la de sus discípulos, y su suerte entonces será la nuestra. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo va a hablar de sus tribulaciones, que puede identificarse los propios corintios porque ellos pasan sus tribulaciones. Pero esas tribulaciones de los líderes, pastores y apóstoles, que son las mismas de los cristianos de todas las iglesias, en todo lugar, nos da la perspectiva correcta de que estamos en una misma realidad, donde no por ser espirituales tenemos una super vida ajeno a dificultades. El versículo 3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo, no sé si cantaba bien, pero Pablo en sus cartas una y otra vez irrumpe en alabanza y en adoración al comprender los misterios de Dios. Efesios 1:3, Romanos capítulo 1, y así sucesivamente. Mientras Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir a la iglesia de su tiempo, según él se sumerge en las profundidades del evangelio que le está siendo revelado, se toma un alto con libertad e irrumpe con alabanza y adoración. Y él comienza esta carta, que ustedes van a ver a lo largo de ella, que tiene matices de tristeza, de tensión, de conflicto, de división, de desconfianza, de mala sospecha. Una carta que tiene sus sombras espinosas, y él empieza esta carta que va a tratar temas difíciles. Él empieza con una alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Dios es digno de alabanza, aun cuando nosotros pasamos por tribulación. Y pareciera esto algo obvio, pero aún la mujer de Job dijo: maldice a Dios y muerte. Como diciendo, tu fe es inútil porque no te libra de problemas. Mira cuán mal estás.
Entonces, nuestra fe, la fe cuando es auténtica, no se sustenta en las circunstancias, sino que vence y prevalece por encima de las circunstancias. Y Dios sigue siendo bendito, sigue siendo digno de alabanza, sigue siendo digno de adoración, sigue siendo digno de exaltación, aun cuando nuestras circunstancias, cual alfombra, nos dejan en el aire. Aún así Dios es bendito. Y Él dice: Dios, tú eres Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Al ser Padre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, siendo nuestro mediador, nos enseñó a orar a Dios como Padre. Por tanto, en medio de nuestras tribulaciones, Dios es digno de alabanza, porque Él nos seguirá cuidando como lo hace un Padre. Padre de misericordias. La palabra misericordia puede aplicarse de varias maneras, pero tiene un enlace en este contexto con la compasión. Él se mueve a compasión. Él tiene misericordia. Es como el hombre que tiene finanzas y tiene la posibilidad de ayudar, se mueve a misericordia con el pobre. Usó misericordia. En el aspecto jurídico, el tener misericordia es el no dar lo que se merece. Pero en este contexto de problemas, de dificultades, de carencia, es moverse a compasión. Él es Padre de misericordia. Dios de toda consolación. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Pablo, al usar la palabra toda consolación, quiere decir que a él no le faltan recursos para producir en el corazón la paz, la calma, la certeza, la confianza, el consuelo que su hijo necesita. Dios es digno de alabanza cuando tú estás en problemas. En este caso, valdría la pena decir que estos problemas a los cuales me estoy refiriendo, estas dificultades, no puede ser bajo ningún concepto las consecuencias adversas de nuestros pecados. Tribulaciones no son problemas producidos por nuestras malas decisiones. Se llama tribulaciones a las circunstancias que son ajenas a nuestra vida de santidad y de amor a Dios, que nos sorprenden en la vida por la providencia divina. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Porque lo otro es disciplina y es juicio de Dios, no tribulación. Pedro mismo, para decirle un ejemplo, Pedro dice, porque es agradable a Dios que haciendo el bien sufran persecución. Porque qué mérito se tiene si como malhechor y por entremeterse en lo ajeno, tú sufres. Pues si haciendo el bien ustedes sufren, esto es aceptado por el Señor. Lo que está diciendo que los problemas y dificultades en la vida del creyente se espera que no sea por la consecuencia de sus malas decisiones y de sus pecados, sino que sean por vivir la fe en un Dios vivo y santo en medio de un contexto de un mundo caído y partido y quebrado por el pecado. Ahora, cuando tú, creyendo en Dios, amando a Dios, viviendo en santidad y en obediencia, pasas tribulaciones, en ellas aún sigue siendo Dios digno de alabanza. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La segunda verdad para ti hoy es esta: Dios tiene una porción especial de misericordia y de consuelo para cada tribulación que sufras. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos equipa para ser de bendición mediante nuestras tribulaciones personales. Pablo está hablando, y lo habrá más adelante, acerca de sus tribulaciones. Dice, yo estoy siendo atribulado, pero por medio de esta tribulación Dios me está entrenando a mí para ser de consuelo. Pueden leer el versículo 4 al 6, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Estos son versículos que tienen mucha riqueza espiritual. Mucha. En medio de nuestras tribulaciones, Dios está trabajando en nosotros. Más interesado que cambiar nuestras circunstancias, Dios está interesado y ocupado en cambiar nuestro carácter. Nosotros somos el objeto de la intervención divina cuando estamos pasando por tribulaciones. Las tribulaciones es como las ruedas del alfarero, donde Dios trabaja en nuestro carácter. Por medio de ella, Dios capta nuestra atención. No podemos seguir siendo lo mismo, desenfocados y divagando en nuestros pensamientos cuando tenemos un aguijón clavado en una costilla. Cuando tenemos ese aguijón aquí, tú dices, papá, ayuda. Papá, ayuda. Déjeme decirle que Esdras, cuando se le da por correr en la casa, no hace caso a nadie. Los abuelos dicen, no corra. La madre, no corra. Y él no hace caso a nadie. Tropieza con algo. Da un cabezazo con algo que no vio. ¿Y qué dice? Papá, ayuda. Papá, ayuda. Nosotros vamos por la vida de la misma forma. Corriendo aquí, corriendo para allá, corriendo para aquí, apurado, el tiempo no nos da, que tantas cosas tengo que hacer, que si la casa, que si el trabajo, que si el tráfico, así. Pero Dios permite que un aguijoncito se nos clava aquí. ¿Y tú qué dices? Dime, Richard. Papá, ayuda. Las tribulaciones son los llamados de atención de Dios. ¿Has descuidado la oración? No te preocupes, sigue descuidándola. Que vas a tener noches enteras de desvelo para que puedas orar. Que el trabajo no te da, tranquilo, te recortamos horas. Porque es más interesado que cualquier otra cosa, que tu salud, que tu confort, que el sostén económico de tu casa. Es más interesado que todo eso está Dios en tu corazón. Y cuando algo se interpone entre tu corazón y Él, Él simplemente hace así, por favor, préstame a Isaac. Y tú dices, papá, ayuda. Ahora, cuando nosotros venimos así a las manos de Dios, dependiendo de Él, Señor, ayúdame con esto. En ese trato de dependencia de Dios, en el encuentro con Dios mismo, recibimos consolación, esperanza, renovación, una perspectiva diferente de ver las circunstancias, una iluminación en la voluntad para decidir lo que es el mejor consejo en las circunstancias. En el encuentro con Dios, allí mismo Dios ilumina. Pero allí también recibimos gracia para que a través del proceso doloroso
podamos tener fuerza y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ya sea en el encuentro dependiente de Dios o en el proceso de dependencia de la gracia de Dios, mientras pasan los días con las tribulaciones, a través de todo ello, Dios está trabajando en ti y haciendo de ti un instrumento útil. En el mismo llamamiento de Pablo se hace esto patente. Dios llamó a Pablo y él dijo, instrumento escogido me es este, y yo lo llevaré ante las autoridades, príncipes y reyes, lo voy a usar en grande, pero yo le voy a enseñar lo que es sufrir por causa del Evangelio. Entonces, estas tribulaciones que providencialmente Dios escogió para Pablo a lo largo de su carrera, lo mantenían en el centro de la voluntad y el llamamiento de Dios, pero lo capacitaban para ser de mayor bendición a todos los creyentes en todo lugar. Porque como dice Pablo, nosotros sufrimos las mismas aflicciones que ustedes. Amado hermano, piense un poquito más allá de su confort para saber que a través de esa enfermedad, a través de ese conflicto, a través de esa carencia, Dios te va a dar una experiencia con Él, que luego tú vas a salir victorioso, porque es pasajero. Vas a salir victorioso y vas a ser de consolación, vas a ser de bendición, vas a ser de aliento, vas a ser de esperanza a mucha gente. Por las pruebas, por las tribulaciones, se pasan solamente de dos maneras. Dos maneras: aprobado o desaprobado. Pero el examen no es eterno. Tú empiezas el examen a 1 hora, ¿no es verdad, Eric? Y lo terminas a la hora, a las 2 horas o a las 4 horas, depende del rigor del examen. Pero el examen termina, lo que tú vas a salir aprobado o desaprobado. Las tribulaciones, mira, por mucho que duran nada más durante esta vida. Por mucho que duren, solamente durante esta vida, lo cual son pasajeras. Tus tribulaciones pasarán. Por tanto, tu meta en medio de las problemáticas de la vida no puede ser únicamente cómo me libro de esto, sino como Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Porque va a pasar, pero tenemos que decidir pasarla de tal manera que, habiendo acabado todo, aún estar firme y entonces siendo equipado por la gracia de Dios para marcar la diferencia en otra gente. El versículo 7 y 8 nos enseña otro principio. Es que Dios nos ha dado una familia de fe para que nos acompañe en las tribulaciones. ¿Puedo decir amén? No tenemos que pasarla solos. Estas son muy buenas noticias. Mira esto, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Pablo está diciendo, yo estoy convencido de esto. Pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Vamos a dejarlo allí. Mira, cuando en un campo abierto usted está transitando con su tropa y suenan tiros, tú dices, patita, ¿para qué te quiero? Eso es. Cuando fueron a apresar a Jesús, para dar un ejemplo bíblico, tomaron a Jesús, dice la profecía, herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Bueno, en las tribulaciones, en la familia de Dios, es contrario.
Somos como las hormigas. Donde uno cae, todo bien. Entonces, Pablo dice, yo estoy convencido de esto y yo lo sé, que cuando todos pasan problemas, cada uno no va a estar enfocado en sus propios problemas, sino que va a buscar la manera de cómo ser de bendición para otros. Pero un ejercicio práctico, muy práctico, para que esto sea posible, Pablo se pone de ejemplo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. La única forma en que puede ser real, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, es que tú abras tu corazón, tú abras tu mundo y tú digas, yo no quiero que mi familia ignore lo que estoy pasando. Porque lo único que te va a privar a ti de ser amado, de ser acompañado, de recibir fortaleza, aliento, es que tú cierres tu propio corazón. Si tú cierras tu corazón y tú no haces la llamada, o tú no mandas el mensaje, o tú no notificas de que estás pasando por este problema, tú no puedes esperar que uno sea divino. ¿No es verdad? No, porque yo estuve enfermo el fin de semana, me quedé en la casa y nadie se enteró por lo que estaba pasando. Eso no ha pasado hasta ahora aquí, pero tú sí lo has escuchado, ¿verdad? Hermano, ¿qué trabajo te costó decir? ¿Tú crees que yo estoy llamando el lunes a todos los que no vinieron el domingo? Y que le estoy preguntando, óyeme, ¿estuviste enfermo? No, porque si yo hago eso, tú dices, esto es lo que quiere controlarme, esto es lo que quiere. Nadie va a recibir con agrado una llamada que yo haga el lunes porque usted no vino el domingo, ¿no es verdad? Por tanto, yo estoy dando por sentado que usted, si está en problema, es decir, que si no fue de vacaciones, que si no tiene un cumpleaños con un familiar y ese era el día que tenían libre, si tú no tienes problemas, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a avisar? Yo tengo amigos que pasan problemas grandísimos y yo no me entero. Y a mí me duele. ¿No te pasa eso? Si tú fueras madre y tu hijo está en problemas, ¿tú quisieras enterarte por otra persona que tu hijo está en problemas? De ninguna manera. Amado hermano, tenemos que abrir los canales de comunicación. Tenemos que abrir nuestro mundo, tenemos que abrir nuestro corazón. Estoy pasando por estas dificultades. Por favor, ora por mí. No tienes que dar detalles. No tienes que estar diciendo muchas cosas. Pero abra tu corazón. Es de tanto consuelo saber que otros oran por ti. Saber que otros te acompañan a la distancia. Otros no pueden estar contigo durante esa noche, pero sabes que ellos piensan en ti. Ellos te acompañan en la distancia. Eso produce un consuelo extraordinario. Pero tienes que abrir tu corazón. Además de esto, los versículos del 7 al 10 nos dice que Dios está trabajando en nuestra fe mediante las tribulaciones. Del 7 al 10 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, sabiendo que así como son compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo, ¿qué pasó en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, léalo conmigo, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mucho contenido, Pablo, en esos versículos. Esta frase debemos subrayarla. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Tú has estado allí? Sí. Mi mamá tiene la frase que dice que si Dios nos da más carga que la que podamos soportar,
Gracias por las espaldas que me han dado. Cada uno de nosotros, si no lo has tenido, te felicito. Pero la vida nos lleva a momentos y circunstancias más allá de nuestras fuerzas. Y si no lo sabes, en ello también está la mano de Dios. ¿Has estado ahí, Richie? Amén. Dice Pablo, y aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos. Matilde, todos han escuchado a estos adolescentes, aquí no hay ninguno así, que dicen, yo no sé. Y tú dices, ven acá, déjame decirte algo. Yo lo hago de otra manera. ¿Tú lo has visto? No porque en tal libro, tal persona, no porque ta. Mira, dame una. Dame una palabrita nada más, después tú haz lo que tú quieras. Pero déjame poner una. Yo a veces escucho muchachos de 17, 18, 20, 21 años, 22 años. Yo tengo 45, así que le doblo ya la edad. Y empiezo a hablar como bien. Que es imposible aconsejar. Porque han visto 5 o 6 videos de YouTube, ya me pueden dar clases. Porque fueron a un retiro y escucharon a alguien, ya me pueden aconsejar a mí. Que se la saben todas. Amado hermano, por eso Dios tiene que ponernos en circunstancias donde es más allá de nuestras fuerzas, para que la confianza no esté en nosotros mismos. Y Dios sabe cuál es aquello que puede tocar de nuestra vida para que esa fortaleza, ese vigor, ese conocimiento, se vuelva, ay papá, por favor ayúdame. Y el corazón remita toda confianza a ese librito que te leíste, a ese video que escuchaste, a ese predicador superapóstol que escuchaste, y lo remita a decirle, Señor, solo tú puedes. Solo tú puedes. Pablo tiene esta certeza, que el Dios que lo libró en el pasado, lo puede hacer ahora en esta circunstancia, por muy dura que sea. Y no solo eso, sino que voy a salir de esta porque ya salí de una. Pero cuando venga la otra, Dios seguirá siendo el mismo y seguiré venciendo de victoria en victoria, de gloria en gloria, por su misericordia y por su amor con nosotros. Amado hermano, lo más importante en las tribulaciones es guardar la fe. Alabar a Dios. Cumple tu propósito, Señor. Equípame para ser de bendición después a otro. Trabaja en mi carácter. Quita por medio de esta prueba que el fuego de las llamas solamente consuma aquello que no sea oro genuino de ti. Por último, el versículo 11 nos enseña que tenemos una arma extraordinaria en la oración. Versículo 11 dice, cooperando también a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Solo quiero detenerme en la primera frase, cooperando también a favor nuestro con la oración. Amado hermano, yo soy el resultado de la oración de quienes me han amado. Las oraciones de otros han hecho lo que soy hoy. Hay bien sobre tu cabeza que llega porque otros oran por ti.
Hay bien que tú estás cosechando en tu vida por personas que oraron por ti aún antes que tú nacieras y que nunca conociste y lo conocerás en el cielo. Jesús mismo oró diciendo: Señor, yo oro no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que el alcance y el poder de la oración va mucho más allá de las limitaciones geográficas, generacionales y de circunstancias. El mejor regalo que le puedes dar a un hermano de MCC es una oración sincera y genuina en el nombre de Jesús. Coge un papel en blanco, haz una oración a Dios, dobla esa hoja en blanco y esa oración ya va en camino. Así que, amado hermano, las tribulaciones no debemos sorprender. No debemos decir, ¿por qué a mí? La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no a ti? Señor, no es justo. Por favor, no pida justicia. Pide misericordia. Y en medio de las tribulaciones, alaba a Dios. Hay una porción específica esperando por ti en esa circunstancia. Dios te va a equipar. Dios te va a acompañar con la familia de Dios. Dios va a trabajar en tu fe para que tu confianza no esté en ti, sino más en Él. Dios va a despertar, inquietar corazones de gente que oren por ti, aún más allá de tu conocimiento. Y tú de esas vas a salir. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias por tu palabra que siempre da esperanza. Y te doy gracias porque por medio de cualquier circunstancia tú siempre cumples tu propósito. Nada nos separa del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni necesidad, ni espada, ni vida, ni muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada nos separa del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Por medio de Él tenemos victoria. Somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias. Cumple tu buen propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga una linda y feliz noche. Duerme con esperanza. Hay victoria.